Buenas tardes, una semana más estamos en Fotos a Contraluz. Les habla Eugenia Martín Caro. Y hoy tenemos a Eugenio Laborda como entrevistado, una persona con la que he colaborado mucho en algún que otro procedimiento y de la que nos va a dar un montón de información de temas pues tan interesantes como la urología, la andrología y la valoración del daño corporal. Madrileño, nacido en el castizo barrio de Chamberí, concretamente en la clínica Nuestra Señora de la Milagrosa, o la Milagrosa, como la conocemos todos aquí. Enamorado, apasionado de Asturias, pasión que le inculcó su padre de origen asturiano. Pero también tiene su corazón un poquito compartido con Benicàssim, en Castellón, donde disfrutó de su infancia. He de decir que su grupo sanguíneo es un grupo muy especial, grupo sanguíneo madridista RH positivo. No muchos sabrán, a día de hoy, que en la Estación del Norte había un restaurante del que era propietaria la abuela de Eugenio y su abuelo, el jefe de estación. Esa gloriosa Estación del Norte donde llegaban todos los trenes a la capital y de donde partían todos los trenes hacia el resto de España. Tuvo el privilegio de conocer a Gento, a Amancio y al mismísimo Santiago Bernabéu. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca en la especialidad de Urología y Andrología. Máster Universitario de Valoración del Daño Corporal. Presidente de la Sociedad Española de Valoración del Daño Corporal. Jefe de los Servicios Médicos de Agrupación Mutual Aseguradora. Funcionario de Sanidad Penitenciaria en el Hospital General Penitenciario de Madrid, área Urología. Miembro del Comité del Baremo del Daño Sanitario, director del Máster de Valoración del Daño Corporal en la Universidad de Camilo José Cela en la actualidad y anteriormente en el CEU y varias universidades españolas. También miembro del Comité del Baremo de Valoración del Daño Corporal en Portugal. Coordinador médico jurídico como urólogo del Boston Medical Group. Perito médico de seguros y miembro de la Asociación Española de Peritos Judiciales y de la Sociedad Española de Neurorehabilitación. Tiene un extensísimo currículum y una actividad profesional pues que le ha llevado un montón de tiempo, un montón de años de profesionalidad dentro de las especialidades de urología y del daño corporal, y de eso vamos a hablar hoy. Hola Eugenio, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Es todo un privilegio para mí y un placer tenerte hoy con nosotros y poder hacer llegar a nuestros oyentes información relativa, pues a temas que son verdaderamente cotidianos, porque el tema de la urología, tanto en hombres como en mujeres, hay que recordar que la urología nos abarca a ambos, pero luego ya está la andrología, que es propia del sexo masculino. La andrología sería la parte, digamos, que decimos nosotros, la ginecología del varón. La ginecología. Lo que afectaría a la disfunción eréctil y a la esterilidad. Muy bien, vamos a hablar de todo eso ahora mismo. Y luego, de otro área importantísimo, como es la valoración del daño corporal, que hoy en día es una ciencia que hay que tener muy presente porque estamos todos a veces sometidos a ella, porque ¿quién no ha tenido un accidente de tráfico? ¿Quién no ha tenido, por desgracia, a lo mejor un pequeño contratiempo en su ámbito laboral? Aplica a otros ámbitos también, porque es muy extensa. Pero hablaremos de todo ello ahora en un momentito. Yo quería preguntarte, ¿cuándo tomaste tú la decisión de ser médico? Hombre, muy poca gente lo sabe. Yo vengo de una familia en la que mi padre era catedrático de farmacia, mi madre era farmacéutica, mis tíos son farmacéuticos, yo vengo de una dinastía de farmacéuticos. Yo tuve un accidente de tráfico a los 10 años que me atropelló un coche en Benicàssim. Vaya. Y de ahí viene mi cariño por Benicàssim, por la Cruz Roja de Valencia, y tuve un traumatismo cráneoencefálico muy importante, al punto de que me dieron la extrema-unción. Madre mía, no me lo puedo creer. 2 veces, porque luego con 14 años tuve una meningitis cerebral que mi madre siempre decía que Dios me había salvado, pero bien no me había dejado. Pero, en fin. No sé. Era mi madre. Era tu madre. Y con 10 años yo decidí devolver todo lo que, tanto en el Hospital Provincial de Castellón como en la Cruz Roja de Valencia, hicieron conmigo. Yo me reincorporé a finales de año, esto fue en agosto, cuando me atropelló el coche. En fin, yo empecé el curso normal con 10 años y juré y prometí devolver todo aquello. Yo soy del Madrid, soy grupo sanguíneo A positivo. A positivo, A positivo. Y la Biblia dice 70 veces 7. Y esa es mi deuda con la vida y por eso decidí hacerme médico. Sí, pues la verdad que hay veces que hay situaciones en la vida, circunstancias, acontecimientos que son los que determinan luego nuestras profesiones. Yo podría contar cómo decidí ser abogado algún día lo contaré, pero también fue por una experiencia. Entonces, fue una experiencia personal que me marcó con 10 años, voy a cumplir 67
y esto es lo que decidí y esto es lo que hago. y es lo médico. que haces y además yo he de decir que muy bien, que es un gran profesional en todas las áreas que abarca. Sí, te iba a preguntar qué fue lo que te llevó a tomar la decisión, la tradición familiar, bueno, con padre y madre farmacéuticos. Yo me he criado en una robótica. En una robótica, pues claro. Y en un laboratorio en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Claro, entonces a ti es que... He visto nacer el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, he visto cómo se desarrolla la ciencia. Yo he tenido suerte, yo con 10, 11 años ya veía lo que había en España, que eran los microscopios electrónicos de barrido que había y que estaban en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, los laboratorios, la robótica de mi abuelo, claro, las recetas magistrales hechas, con lo cual arrastró también una educación farmacéutica muy buena. Claro, es que además todo eso influye mucho en la Te educan bien los farmacéuticos. Educan bien. Bueno, toda la persona de ciencia yo creo que es bastante, ¿cómo diríamos? Rígida, no es quizá la palabra, rigurosa a la hora de desarrollar su formación. Es tener una hipótesis y acreditarla y tratar de demostrarla. No vale el sí por el sí. Claro, hay que acreditar las cosas y demostrarlas. Claro, o sea, que tú eras de esos típicos niños de pequeños que cuando te decían, a ver, Eugenio, esto tal, no. ¿Por qué no? Y tú el por qué no te lo tienen que explicar. Me lo tienen que explicar. Muy bien. En cierto modo, o sea, no soy creyente hasta ese punto. Fenomenal. Bueno, hemos dicho que eres especialista en urología y andrología. ¿Qué diferencias hay? Porque hay diferencias. Yo creo que nuestros oyentes sepan bien qué diferencias hay entre la urología y la andrología. Un urólogo o alguien que también, dentro de que pueda ser urólogo, desarrolle la otra actividad. La urología es lo que abarca fundamentalmente es toda la funcionalidad de riñones, glándulas suprarrenales, vejiga, próstata, testículos, incontinencias urinarias, etc. ¿Qué ocurre? Que hay una serie de patologías como era la esterilidad y como era la disfunción eréctil, los hipogonadismos, las faltas de apetito sexual, todas las patologías de las disforias de sexo, y todo esto cayó de manos de no es una especialidad, es una subespecialidad que abarca muchas otras especialidades de la medicina y surge la andrología. Es como la nefrología surge de tener que tratar todas aquellas patologías derivadas de la función renal que no son quirúrgicas. Y por eso surge una especialidad como es la nefro. La andrología, ¿a quién abarca? Coge a médicos de medicina general, coge a medicina interna, coge a endocrinólogos y coge a urólogos. Porque es el juego de lo que es realmente las funciones de reproducción en el varón. Los juegos hormonales, los juegos vasculares, hay que ver cómo funcionan todas nuestras hormonas, cómo circula los estímulos a base de estímulos nerviosos, el sistema venoso, el sistema arterial, cómo se producen los espermatozoides, etc. ¿Qué ocurre? Que ahí se van metiendo todas las especialidades y van haciendo la andrología, que actualmente es una subespecialidad no reconocida como tal por nuestra ley, pero que sí abarca a un montón de médicos de diferentes otras especialidades implicados en estas situaciones, sobre todo que afecta a lo que digamos que es la parte ginecológica del varón. Disfunción eréctil, esterilidad, hipogonadismos, hipergonadismos, trastornos hormonales. Uh-huh. O sea que es una subespecialidad que terminará, pues lo que pasa es que aquí en España se tarda bastante en estas cosas, como la de urgenciólogos. Son especialidades que deben de tener entidad propia. La andrología, igual que los médicos que hacen urgencias, debían de tener una especialidad propia como tal. Sí, porque yo creo que el médico que está en urgencias es un médico especial también. Muy especial, al que se le exige un alto nivel de preparación y sobre todo una capacidad de toma de decisiones en momentos muy cortos. Sí. Con lo cual no tiene tiempo para estar haciendo pruebas especiales, sino tiene que orientar, valorar. Cuando antiguamente decían que si el médico de atención primaria era el as del volante, el problema es que el médico de atención primaria lo que hacía era ordenar y dirigir a los pacientes hacia las diferentes especialidades, con lo cual te llegaban orientados y casi hasta catalogados y con todo el archivo ya hecho. Esto ocurre con la urgencia. La urgencia hay que tomar en muy poco tiempo decisiones rápidas para actuar frente a una determinada patología. Sí, que a veces es cuestión de vida o muerte, en muchas ocasiones. Segundos. Y esas decisiones, además con la presión que existe en todos los hospitales de que no es que tengas
puede ver a un paciente tranquilamente, sino que se te agolpan 5, 6, 7, son de urología, pueden ser de cardio, puede ser un paciente con un accidente de tráfico. Es decir, tienes diferentes patologías que en un momento determinado el médico que está atendiendo el servicio de urgencias tiene que jugar con un compendio cerebral de todas las patologías médicas para ser capaz de sintetizarla y tomar las mejores decisiones en el menor tiempo posible. Pues sí, habrá que crearles esa especialidad, porque bien la merecen, debe ser reconocida, sí. Que bien la merecen. Bueno, en España los hombres, vamos a decir, acuden al andrólogo, quiero decir, acuden para consultar problemas, porque bueno, nosotros tenemos una idiosincrasia con esto, somos como somos los españoles y a lo mejor hay algo de tabú en ello. Sigue siendo una enfermedad vergonzante. Normalmente hay una gran mayoría de los pacientes que vienen traídos por sus parejas. Desaparecido el tabú de la disfunción eréctil, pues las parejas son las que dicen, mira, esto no funciona, esto no va bien, y terminan trayéndotelo. También es cierto que el varón ha ido cambiando y se ha dado cuenta de que la función sexual es una función más del organismo. El pene tiene dos funciones, una es la función de relación y la otra es la función de evacuación de la orina de la vejiga. Pero son dos funciones. Uh-huh. Ambas tienen que estar activas. Y si no funciona, pues cuando alguien tiene una patología de hombro que no puede moverlo, se estudia, se valora y tenemos tratamientos. Sí, te iba a preguntar precisamente que, pues eso, las patologías que trata la andrología. Estamos hablando de disfunción eréctil. Esterilidad, todos los trastornos de anorgasmia y falta de eyaculación, todo eso son situaciones que se valoran desde el punto de vista hormonal. Hay una serie de hormonas que influyen en la producción tanto a nivel testicular como a nivel hipofisiario, en la fabricación de lo que es la función sexual. Empieza por la vista, que es la mayor que es el deseo. Una vez que entra el deseo, empiezan a funcionar las hormonas, la FSH, la LH, la testosterona, la hormona transportadora, que tiene que ser metabolizada a hidrotestosterona para que el sistema vascular reaccione. Y a partir de ahí hay un sistema vascular, que es el que lleva la sangre al pene a nivel arterial, y un sistema venoso, que es el que garantiza que el pene pueda entrar en erección, porque se convierte en un compartimento estanco. Si en alguna de estas situaciones falla, lo que ahí tenemos es un cuadro de disfunción eréctil. En función de cuál sea el diagnóstico etiológico, la medicina, la urología dispone de un arsenal de tratamientos diferentes que solucionan la situación. O sea, que soluciones todas. Uh-huh. A veces se oye hablar de prótesis, ondas de choque. Cuéntanos sobre tratamientos o técnicas. Las técnicas, las ondas de choque tienen una finalidad que son todo depende de la patología que se diagnostique. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente que tiene una enfermedad de Peyronie, que son calcificaciones de la vaginal del pene, lo que hacen es que produce que al entrar en erección es como si tuviésemos un callo en los cuerpos cavernosos y se produce una gran curvadura. Frente a ese tratamiento, una vez que también lo se haya diagnosticado, pues, fundamentalmente esas pruebas se diagnostican por ecografía. Lo que hacemos es, tenemos desde los tratamientos simplemente medicaciones a base de antiinflamatorios en la zona local, vitamina E para mejorar. Existen los tratamientos con ondas de choque y las inyecciones de un medicamento. Un medicamento para no hacer marca. Sí. Eso, y en función de eso. Luego, a partir de ahí, tenemos todos los tipos de cirugías para corregir todas las malformaciones del pene, y luego ya están las prótesis, que han evolucionado, porque las prótesis no son un adelanto actual. Es decir, las primeras prótesis que entran en España las trae el profesor Usón, que son las prótesis de Jonas, que eran unas prótesis de silicona con 24 hilos de plata trenzado. Eran unas prótesis semirrígidas. Luego han ido evolucionando y hasta las actuales que tenemos, y dentro de poco pues saldrán algunas que lleven hasta mando a distancia. Madre mía, lo que avanza la ciencia. Uh-huh. En estos momentos hay muchos tipos de prótesis, se colocan fácilmente, son inocuas, no producen ningún defecto y son indetectables, salvo que tú lo cuentes. Claro. Uh-huh. Bueno, pues eso es interesante. Nuestros oyentes, si alguien tiene algún tipo de problema de esto, que no sienta, primero, vergüenza. Segundo, que entienda que es una cuestión fisiológica como cualquier otra cuestión de su cuerpo, y que si hay un problema hay que solucionarlo. Que acuda a los profesionales. ¿Qué solución tiene?
Claro, esto tiene sus tratamientos. Hay muchas empresas, ya te he dicho, yo asesoro a Boston Medical Group. Es una empresa que está formada por todos médicos, coordinado, tiene su director médico, yo coordino la parte urológica. Pero ahí se trata la eyaculación precoz, la disfunción eréctil, las malformaciones del pene, los hipogonadismos, es decir, es absolutamente una clínica médica, pero somos todos médicos formados en medicina general, urología. A veces oyes hablar, es que para el tema de la disfunción eréctil, una de las mejores cosas que se puede hacer es no fumar, no tomar alcohol, hacer deporte, mantener un peso saludable. ¿Esto es así? Eso es como todo, pero eso es la generalidad en cualquier patología. Es decir, para un cólico nefrítico también la alimentación. Pero también habría que ver, no es la alimentación, pero sí el metabolismo del calcio. Para otras patologías, pues tienes que saber, oye, pues la obesidad, el tabaco, para el cáncer de pulmón, para el cáncer de vejiga, podríamos hablar del café torrefacto. Es decir, si empezamos, entonces no haríamos nada, entonces nos moriríamos y pondríamos sanos. Pero eso no garantizaría también que todos tuviésemos una erección fabulosa o que tuviésemos una capacidad funcional. Porque también existe la arteriosclerosis, existen las lesiones arteriales, existe el envejecimiento, existe la diabetes. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en un paciente con diabetes puede desarrollar una disfunción eréctil porque la función de erección es una función de lujo para el organismo. No le aporta absolutamente nada ante otra patología como es la diabetes. ¿Y qué se garantiza primero? El organismo, el cerebro, que es el verdadero controlador del cuerpo, garantiza que lo que digamos el sistema central, corazón, pulmones y cerebro se mantengan funcionando, con lo cual una cosa como la erección puede desaparecer. ¿Cuál es el problema? No es que estés gordo, sino que tienes una diabetes. ¿Qué ocurre? Que la sangre no llega. No llega, claro. Hay que siempre entender. Hay que estudiar las enfermedades y saber. Tabaco, fumar, todo eso está bien. Hay que evitarlo. Pero eso no garantiza. Porque entonces tendríamos que preguntarnos por qué hay pacientes que, aunque sean fumadores pasivos o no fumen, ¿por qué aparece un cáncer de pulmón? Sí. O por qué personas que se cuidan o tal tienen un problema de un infarto de miocardio. Porque hay otra serie de componentes que no solo es... O sea, el organismo humano, el cuerpo es una máquina perfecta y todo tiene que estar engrasado y mantenido. O sea, esto es como si fuese una fábrica en cadena. Cada cosa tiene que estar en su sitio para que esa fábrica funcione. El cuerpo humano es lo mismo. Pero no solamente es el tabaco o el colesterol, no, son muchas más cosas. Son muchas más cosas. Porque si arremetemos contra el colesterol, habrá que participar a la gente de que la base molecular sobre la que el organismo fabrica las hormonas del cuerpo es el colesterol. ¿Qué hago? ¿Me cargo el colesterol y me cargo las hormonas? Claro. Es decir, esto es como todo. Tiene que estar todo compensado. Un vaso de vino es bueno, una botella no. Bueno, sí, siempre lo que es el punto medio entre los extremos es el punto correcto. Efectivamente. Y la ponderación y el equilibrio. Bueno, ¿alguna recomendación, por último, a nuestros oyentes, tanto en urología como en andrología? ¿Qué quieras dar? Fundamentalmente, a ver, primero, perder la vergüenza. Es decir, el cuerpo humano tiene una serie de funciones que hay que cuidar y todas tienen su relación y todas tienen su edad. Problemas de eyaculación precoz, valorarlo, mirarlo. Problemas de disfunción eréctil, estudiarse. La próstata, a partir de los 45 años, revisarse. Las infecciones urinarias, beber agua, hacer pis con tranquilidad, valorar todas estas cosas, situaciones. En las mujeres, pues embarazos, controlar la vejiga, porque luego vienen los desprendimientos de vejiga. Hay una serie de patologías que pueden surgir como consecuencia de otras situaciones. Todos sabemos que, médicamente se sabe que cuando una mujer está embarazada, una de las dos cosas que sufren son los intestinos y sobre todo la vejiga, que son desplazados. Valorar, porque la vejiga está sujeta y mantenida por una serie de ligamentos en su sitio. Si hay una elasticidad, una vez que se pierde esa elasticidad, aparece un problema de incontinencia urinaria. ¿Que tiene tratamiento? Hoy en la actualidad hay múltiples cirugías, hay múltiples ejercicios de suelo pélvico, pero hay que volver a lo mismo. Hay un estudio que es el estudio aerodinámico y las ecografías que nos van a decir la causa de esta incontinencia urinaria es esta. Y una vez que tienes la etiología, sabes cuáles son los tratamientos que tienes que aplicar y a los que tienes que luego tendrás que valorar en cada persona, porque 20 pacientes con el mismo diagnóstico tendrás 20 posibilidades de tratamiento distintas.
algunas serán más o menos parecidas, pero no todos necesitarán el mismo. Cada uno necesitará el suyo particular. Claro, y además luego teniendo en cuenta pues las interacciones que puedan tener con otra cosa que estén tomando, o bueno, como su organismo asimile Los ciertas efectos sustancias, hay efectivamente. Que tú te les das un tratamiento para corregir la patología prostática, pero te cargas la eyaculación porque inhiben una serie de hormonas que al final, bueno, orinas bien, pero con lo cual los medicamentos tienes que aplicarlos en función de la patología y sobre teniendo en cuenta la edad y la actividad personal de cada paciente. Porque tienes que explicar, oye, yo te puedo corregir, no te vas a levantar por las noches, pero vas a tener un problema que a lo mejor no vas a poder eyacular. Porque la medicación indicada corrige la próstata, pero se carga el metabolismo de la testosterona, entonces se produce ausencia de eyaculación. Y todo esto hay que explicarlo. Las medicaciones son productos químicos que todas tienen sus efectos secundarios y hay que explicarlos y asumirlos. Bueno, como decíamos, hay otro área en el que eres un experto, de hecho, presidente de la Asociación de Médicos Valoradores del Daño Corporal de España. Y bueno, pues vamos a hablar de ese tema, que es muy interesante. ¿Cómo defines la valoración del daño corporal? ¿Qué mide la valoración del daño corporal? La valoración del daño corporal es traducir a términos médicos y indirectamente económicos las lesiones que se producen en accidentes de tráfico y por equiparación en caídas, responsabilidad civil profesional. Digamos que nosotros valoramos lo que ha sucedido después de que un hecho haya acaecido en la biografía de un paciente. Por ejemplo, hablaba antes de los accidentes de tráfico, ¿no? ¿Dónde vamos a actuar nosotros? En el accidente que ha habido esta madrugada, en el que ha habido una serie de muertos y 5 guardias civiles que están graves. Esos 5 guardias civiles nosotros una vez que la medicina asistencial les va a tratar y curar y remediar y tratar de hacer la restitución de su situación clínica, lo que nosotros valoramos es cómo traducimos todas esas lesiones y secuelas que han quedado del accidente, lo traducimos al lenguaje asegurador, al lenguaje médico aplicado a los seguros de accidentes o de tráfico, traduciéndolos en que esto es una cervicalgia, esto es una amputación, esto es una limitación funcional. En España surge la valoración de daño corporal, la primera tesis doctoral es del doctor César Borovia en el año 77, pero realmente aquí no había ningún tipo de valoración de daño corporal porque no teníamos seguros. Nosotros funcionábamos con el seguro obligatorio de viajeros, que era lo único que había. Eran los 14 grupos donde había una serie de lesiones, había un arco de valor entre 10.000 y 15.000 pesetas, entre 15 y 30, hasta que en 1991, y gracias a los tramitadores siempre lo digo, se le debe a Mafre y a sus tramitadores y a sus médicos, se desarrolla una orden ministerial en la que se empieza a recoger el primer baremo de accidentes de tráfico. Uh-huh. Hasta entonces trabajábamos con el concurso medical, no había baremos en España. Y ese primer baremo, que era una orden ministerial en el año 91, era un baremo orientativo, que lo que nos permitía era poder valorar qué te va a costar un paciente, porque lo que no termina de verse muchas veces, o cuando la gente no se da cuenta de que se reclama tantísimo, es que muchas veces el precio de las pólizas deriva de las indemnizaciones que pagan las compañías. Porque las compañías de seguros, que están pensadas para ganar dinero, lo que hacen es que transmiten todo lo que pagan al coste de las pólizas. ¿Qué ocurre? Que luego va surgiendo las leyes y en el año 95 nos obligan a tener una ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, que España no tiene, y al pertenecer a Europa tenemos, y el 30 de noviembre se aprueba esa ley, que es el último día que teníamos para poder aprobarla, con lo cual se aprueba un baremo que habíamos hecho, que era un poco la transmisión de la orden ministerial del 91, pero se aprueba sin correcciones. E inmediatamente nosotros mismos, la Sociedad Española de Valoración de Daño Corporal, el doctor Javier Alonso, que era el jefe de los servicios médicos de Mafre, presenta hasta 55 enmiendas al baremo. Y empezamos a trabajar para hacer un baremo médico. Hasta ahora el baremo había sido recoger situaciones de accidentes de tráfico y clasificarlas diciendo, pues le ha quedado una cicatriz, pues venga, cicatriz, le ha quedado una fractura, pero sin un concepto médico. Cogimos el concepto de que había que valorar sobre el 100%, tomando como ejemplo la ley de minusvalías.
Yo sé que ahora no se dicen minusvalías, tal. Bueno, pero todos los entendemos. Era el Real Decreto 99 del año 71 que hablaba de las minusvalías, que valoraba sobre 100 el cuerpo humano. Y a partir de ahí se aplicaba para valorar lo que eran las secuelas que quedaban. Sí, ahora hablaremos de eso, de las secuelas. Te quiero preguntar muchísimas cosas. A ver, por ejemplo, ¿cómo me explicas? ¿Cómo evalúa un perito médico? ¿Qué necesitas para poder hacer esa valoración? La realidad es que necesitamos primero que nos cuenten cómo ha sido el accidente. Fundamental, ver al paciente, y como digo siempre, al paciente hay que desnudarlo. Al paciente hay que explorarlo, al paciente hay que tocarlo. Antiguamente no teníamos problemas, hoy en la actualidad, pues, lo siento, hay muchos abogados, y no te dejo verlo, no te quiero dar la información, aunque por mucho que exista una legislación que obliga. Pero para poder hacer una valoración, lo primero que tienes que saber es cómo se ha producido el accidente de tráfico, ver la documentación médica asistencial y explorar al paciente. Si no explora, o sea, yo puedo creer en quien crea, pero hay que explorar. Al paciente hay que tocar, es como la medicina asistencial, poder decirle, porque claro, una cosa es que digas, me duele, o digas, es que no puedo levantar. No, tú tienes que explorar y ver si los arcos de movilidad que el paciente te dice son los correctos o no, si existen, si los hace de modo activo o en modo pasivo. Y explorar siempre, cuando hay patologías hay que explorar siempre los órganos contralaterales. Es decir, si yo protesto porque me queda una limitación funcional en el hombro derecho, yo tengo que ver cómo funciona el hombro izquierdo. Porque, por ejemplo, a lo mejor en mi edad, yo que voy a cumplir ahora 67 años, yo puedo tener algo de artrosis y puedo haber quedado con una limitación funcional del hombro derecho, pero que es idéntica a la que tengo en el izquierdo, con lo cual me va a decir que el accidente ha influido, pero que la evolución biológica de mi edad, el otro hombro está más o menos igual porque no tiene lesión. Es explorar y luego comprobar que lo que se nos dice es constatable en el cuerpo. En el cuerpo. Bueno, entiendo que estas valoraciones, obviamente, estamos hablando, circunscribiendo mucho a accidentes de tráfico, pero hay accidentes laborales. Sí, también se utiliza la valoración para otros aspectos. El accidente laboral funciona de otra manera distinta. Es decir, el accidente laboral, lo que se hace primero es determinar el tipo de contingencia que existe. Sí, si es común o profesional. Tal. Y luego no hay tanta limitación porque realmente lo que se va a indemnizar son las lesiones permanentes no invalidantes, que para eso existe un baremo de lesiones permanentes no invalidantes, donde has perdido un dedo, has quedado tal, entonces se valora con una cantidad. Prácticamente esto es como una chacinería, o sea, está cada parte de nuestro cuerpo valorada en función de, pues, el pulgar, porque es oponible, vale más, ¿no? Si es diestro o zurdo, pues tendrá un valor. Sí, pero estamos hablando en el laboral. Pero claro, sí, se diferencia del tráfico, donde yo no voy a dar puntos de secuela. Lo que yo tengo que es explorar al paciente y conocer cuál es su puesto de trabajo y cuáles son las actividades propias de su puesto de trabajo, para poner en relación las secuelas, las limitaciones funcionales que tiene él con las actividades de su puesto de trabajo. Es decir, un paciente puede perder un dedo y no tener ningún tipo de repercusión funcional, pero un pianista que pierda un dedo, obviamente deja de ser pianista. Al menos una incapacidad permanente total, porque no podrá tocar correctamente el piano. Aunque haya un pianista ahora que se dedica a dar conciertos que se llama conciertos a una sola mano, y él solo tiene una mano. Pero esas son otras habilidades. Son otras habilidades. Pero, por ejemplo, un albañil que tenga una limitación funcional en la mano o que tenga una limitación funcional en la rodilla, en el pie, nosotros lo que tenemos que decir es cuáles son las actividades propias de su puesto de trabajo, como maestro tornero, como tapicero, y cómo repercute esas lesiones. Y ver lo que llega, para saber si tiene una incapacidad permanente parcial, una total, una absoluta o una gran invalidez. Ahí no se puntúa. Otra cosa es que ese mismo baremo de puntos de porcentajes de los grados de discapacidad en las pólizas de asistencia sanitaria de seguros de accidentes individuales se aporta y se adjuntan baremos individuales a cada póliza para decir la pérdida de un brazo vale el 60%, pero es el 60% de una cantidad que se ha asegurado, que puede ser 15, 20, 30, pero sería otro baremo distinto. Uh-huh. Bueno, como has comentado al principio, consiste en ver
bueno, valorar la situación de un individuo en base a un acontecimiento que sucede y que le afecta, pues, Sí, bueno, el típico y que luego se traslada a un quantum indemnizatorio. El típico esguince cervical, es decir, el impacto posterior, todo el mundo ya sabe, lo que llaman el cuponazo cervical, me duele y tal. Pero claro, entonces vas a la seguridad social o vas a una clínica privada, existen unos convenios de asistencia sanitaria, tanto privado como público, que obligan a las compañías de seguros a asumir esa asistencia sanitaria, y lo que se hace desde el punto de vista de la valoración es valorar el tiempo necesario para curarse y si le ha quedado algún tipo de secuela. Sin que sea crítica, pero estamos en España, la picaresca existe, todo el mundo trata de prolongar y sacar más, y tal. Hay veces que entra y otras veces que no. Entonces empieza la guerra entre te doy, me das, te quito, no te tengo. La negociación terrible siempre. De lo que son accidentes de tráfico, que muchas veces si realmente pues fuese como el sistema fuese como en Francia, que obligatoriamente los peritos médicos tienen que ver a los pacientes y entregarle su valoración al juez, todas estas cosas desaparecerían. Claro, decíamos que luego todas estas valoraciones se trasladan en cuantías económicas, porque al final todo esto va a determinar indemnizaciones. Se trasladan teniendo en cuenta, por ejemplo, un día en la UBI son 111 euros diarios, un día de baja en el hospital son 89, un día de baja laboral 72. Multiplica. Claro. 72 por 30. Claro, son esos libres de impuestos. Libres de impuestos. Uh-huh. Bien, bien. Lo que interesa muchas veces es prolongar. No digo que sea lo que se hace normalmente, pero sí existe una gran limitación. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá y en Australia, donde no se paga el esguince cervical, el diagnóstico no existe. No existe. O sea, tú tienes un accidente, un alcance posterior, por ejemplo, como tuve yo, te dicen, un porrazo fenomenal, me quedé no sé cuánto tiempo sin poder ir a trabajar, un dolor y nada. No money, no crash, no... No money, no crash. Pues muy bien. Pues fenomenal. Bueno, pues nada, tengan nuestros vecinos ingleses cuidado con los coches y los accidentes. Los accidentes tú puedes las leyes, bueno, yo no sé ahora ellos, pero tú puedes reclamar en el baremo del país en el que... Si has sufrido el accidente. Que has sufrido el accidente, o si vives en España y es más beneficioso, tú puedes reclamar en España, siempre y cuando la compañía de seguros esté localizada también en España. Claro, pero es curiosísimo porque haber un esguince cervical es que no deja de ser una lesión importante, que trae luego además a veces secuelas. Sí y no. Porque dices, un esguince cervical. Es que el esguince cervical es el mecanismo de lesión. Sí, bueno. Te dicen, tiene un latigazo cervical, pero claro, ¿cuál es la intensidad del accidente que ha provocado? ¿Cómo está? Porque luego dices, me duele. Pero ¿me duele hasta cuándo? Sí, claro. ¿Cuánto tiempo me duele? Entonces luego viene ahí... La movilidad también, porque luego el cuello hay que poder moverlo. Todo eso hay que explorarlo. Pero que no te marees, porque acabas con mareos. Ya, pero todo eso hay que explicarlo bien, porque si tú encuentras que hay una artrosis en el... Ah, bueno, claro. Si hay algo previo... El problema es que hay que ser sumamente honrado y poner todas las cartas boca arriba. No puede ser que una gente que dice, no, es que he tenido un esguince cervical y estés 8 meses, 9 meses, 10 meses de baja. Primero porque lo estás crucificando el sistema. Vale, tú dices, vale, es que tengo un esguince cervical, pero ¿desde cuándo? ¿Cuál fue la intensidad del accidente? ¿Tanto duele? ¿Habéis visto programas que se han hecho en televisión? Si los que más están sacando ahora son los detectives privados, por la simulación y exageración en las bajas. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Que el accidente de tráfico se ha convertido en lo de Pedro y el lobo. Ha venido tantas veces el lobo que era falso, que cuando viene de verdad, a ese es al que maltratamos. Porque dices, otro más. Uh-huh. No, hernias discales, tal. Bueno, y luego ha surgido una serie de negocios paralelos, como son clínicas asistenciales, médicos, rehabilitadores, fisioterapeutas, y todo el mundo quiere parte del pastel. Y el problema es que el pastel ya no da para tanto. No da para tanto. Uh-huh. Bueno, estábamos hablando de que hay criterios o tablas que se utilizan para hacer estas valoraciones. Ahora mismo... En estos momentos estamos funcionando con el baremo del Real de la Ley de 35-2015, que fue la última baremo, pero aún así le faltan cosas a esto de modificarse. Ahí lo que ese baremo surgió porque se creó un nuevo grupo en la que ya entraron abogados de las víctimas, entraron asociaciones de víctimas y tal, y yo creo que se perdió un poco el norte. Entonces se hizo una ley que tiene 545 folios,
en el que son todo tablas actuariales, puntos por edad, al dedillo, pero sigue sin existir una legislación ni una normativa que diga el baremo tiene que ser aplicado de esta forma. Con lo cual sigue habiendo ítems en el baremo que te permite crear ciertas cosas. A mí me echaron del comité de UNESPA porque me negué a aceptar la introducción de un diagnóstico que no existe en medicina, que es el traumatismo vertebral menor. Ese diagnóstico en medicina no existe. ¿Y en qué consistiría si existiese? Existe en que no llegues a 6 puntos para no tener derecho a cobrar un factor de corrección que se llama pérdida de calidad de vida. Y te lo dejan entre 1 y 5. Cuando tú existes, tienes el latigazo cervical, tienes el síndrome postraumático cervical, tienes síntomas y diagnósticos en medicina de toda la vida que no justifica esto. Traumatismo vertebral menor. Y luego se mete otro baremo que dice, no dependientes de los traumatismos vertebrales menor. ¿Pero de qué estamos hablando? La medicina en la asignatura de traumatología, ni en medicina interna, ni en patología general, te lo han explicado nunca. Son diagnósticos aseguradores, y yo trabajo en una compañía de seguros, que se introducen para limitar ciertas cosas. Pues sé valiente, decir, el latigazo cervical no existe. Dilo, y no lo indemnices. Claro. Pero no empieces a querer marear la perdiz. Es decir... están buscando como un camino para intentar la eliminarlo. Asociación de Abogados, que era el señor Pérez Tirado, consiguió muchas cosas, pero se metieron otras. Hay que tener en cuenta que las compañías de seguros hemos tragado o tragaron en aquello porque el 90% de nuestros diagnósticos son esguinces cervicales. Y entonces nos compensaba tal. Claro, ¿cuál es el error? Que cuando este baremo de accidentes de tráfico se ha querido llevar a la responsabilidad civil profesional, nos encontramos, primero, que faltan 111 lesiones que sí aparecen en responsabilidad civil que no se producen en accidentes de tráfico. Por ejemplo, el uréter no existe en el accidente de tráfico, pero en la responsabilidad civil profesional sí se puede lesionar. Hay 111 situaciones clínicas que pueden aparecer en la medicina asistencial que no se producen nunca en el tráfico. Y se invierte la carga, es decir, nosotros en responsabilidad civil, los esguinces cervicales pueden ser apenas el 5% de las lesiones que se vean. Con lo cual, las tablas administrativas e indemnizatorias están pesadas para ese 95%, con lo cual muchas veces las primas que tú calculas para la responsabilidad civil profesional son insuficientes, porque las haces sobre un cálculo diferente, sobre situaciones. Entonces, esto es lo que hay que decir. Claro, luego te llegas cuando te dicen, no, es que le han puesto 1.000.000 de euros. ¿Y de dónde sale? Pues vienen los reaseguros y así es como se encarecen luego las pólizas. Claro. La verdad es que esto es muy interesante porque como decía al inicio, ¿quién no ha sufrido un accidente de tráfico? ¿Quién no ha tenido algún pequeño percance en su, pues yo qué sé, en su ámbito laboral? Incluso caerse en las farmacias, caerse en una farmacia, en las bancos, tiendas, por ejemplo, en cualquier sitio, tropezar en la calle con un adoquín levantado. Sí, pero eso mucho. Lo que pasa que ahí es más, bueno, tú eres letrado. Ahí te pegas con la administración y tardas tiempo porque vas por el contencioso hasta que te llega y cuando quieres hasta han arreglado la calle, ¿no? Pero bueno. Sí, pero para eso hay que hacer unas fotos, ¿eh? Yo recomiendo que se hagan fotos. Si has caído en un sitio de adoquín, haz una foto ya mismo. Yo también. Sí, porque es posible que en 15 días esté arreglado. Sí, por supuesto. Pero sí que es verdad que en esos supuestos el accidentado tiene que acudir, tendrá sus lesiones, tendrá algunas veces, pues tendrá incluso que tener alguna cirugía, un tiempo de recuperación. Habrá que valorar, porque a la administración hay que pedirle también responsabilidades. Cuando tiene culpa hay que pedírselo. Sí. Y toda esa valoración también se hace, es la que... Lo que pasa es que cuando vas contra la administración, tú lo que quieres decir, te eternizas. Sí, bueno, los tiempos son interestelares, pero sí que es verdad que... Pasa lo mismo que con las asistencias sanitarias en tráfico, es decir, si vas por la seguridad social te eternizas, porque lógicamente está sobresaturada la asistencia sanitaria, pero para eso están las clínicas del convenio que pueden agilizar las situaciones, y es obligación de las compañías agilizarlas. Una pregunta, ¿cómo se hace una valoración de un daño moral? ¿Podemos hablar de daños morales, valorables y cuantificables? A ver, el médico debe de abstenerse de hacer el valoración de daño moral, primero porque no estamos preparados, nosotros somos médicos. Bien es cierto que antiguamente con los primeros baremos y tal se decía que en la puntuación
y va incluido el daño moral. Pero esto es un tema de jueces, más que inclusive que de abogados. Pero tampoco se van a poner ellos de acuerdo. Lo que nosotros sí podemos valorar es la pérdida de calidad de vida. Actualmente se valoró y se metió un artículo en el que decía, cuando la puntuación llegue a 6, si no llega a 6, no. Y yo siempre digo lo mismo, y una ama de casa que tiene 3 puntos o 4 puntos y no puede hacer sus actividades de la vida cotidiana, no puede atender bien su casa, no tiene pérdida de calidad de vida. ¿Por qué 6? ¿Y por qué no 5? Claro, ¿o por qué no 4? ¿Y por qué no te digo que en vez de tener un esguince cervical tienes una agravación de artrosis previa y te meto 8 puntos? O sea, es que es esto. Pero sí que se corrige, hay una serie de artículos, el 50-51 de la ley, que sí hablan de lo que se considera las actividades de la vida cotidiana. Antiguamente, cuando no tenía, con las otras leyes, nosotros teníamos en los informes, hablábamos de la pérdida de ocio, de la pérdida de capacidad laboral. No es que la indemnicemos, porque eso iría al lucro cesante, pero podemos decir ocio, deporte, actividades, vida de relación. Eso es lo que podemos acreditar. Lo que ocurre es que también nos cogieron por la mano y todo el mundo era jugador de tenis. Nadie había jugado tenis. Entonces ya hubo que empezar a pedir aquello de traigamos un certificado. No, es que yo monto en bicicleta, sí, pero... Pero usted no es profesional del ciclismo. Claro, o no está federado. O no está federado. Es como cuando te dicen, he dejado de ganar, y eso se soluciona rápido, y dicen, no, mire usted, la declaración de la renta. Ahí se ha pillado mucha gente, pues dice, hombre, es que si usted en la renta no ha declarado, pues no tiene usted pérdida de patrimonio, no tiene usted lucro cesante, haberlo declarado, que eso es importante. Por eso, por ejemplo, en Francia las indemnizaciones pasan por el juzgado, donde se liquidan primero todos los gastos y lo que queda se reparte, es lo que se indemniza. Pero se indemniza en el juzgado. En el juzgado. Claro, es que cuantificar un daño moral es muy difícil. Pero, por ejemplo, hay otro daño que son los perjuicios estéticos, ¿no? El perjuicio estético se puede valorar. Que moralmente te puede hacer polvo, quiero decir. Hombre, depende. Nosotros muchas veces lo que decimos es cuál es el perjuicio moral estético que vas a valorar. No es lo mismo que tú estés inconsciente a que seas consciente. Por ejemplo, una persona que tenga un traumatismo craneoencefálico y esté en situación de coma inducido, nosotros médicamente el perjuicio estético lo valoramos mucho menos. Las familias se nos quejan, pero es que yo estoy valorando el perjuicio estético de que siente el paciente, porque no es el que tú sientas, porque yo a ti no te voy a indemnizar, yo tengo que indemnizar al lesionado. Si el lesionado no es consciente de su afectación, de su patrimonio biológico como patrimonio estético, no tengo por qué indemnizarla. Otra cosa es que la madre y el marido sufran. Bueno, pero para eso existen una serie de factores correctores en la ley a los que ellos tienen. Sí, igual que la edad, también, situación económica. A los que tienen derecho. Pero pues eso. Luego, hay cosas que la ley dice que no tiene sentido. Por ejemplo, dice, pérdida de un dedo, de la mano o del pie, 6 puntos. Y yo les decía, pero no es lo mismo. El perjuicio estético de que pierdas un dedo de la mano no es igual que el perjuicio estético de que tú pierdas un dedo del pie. Dependerá si eres hombre o mujer, que para nosotras es importantísimo. En verano con las sandalias. Perdona que frivolice. No. Pero, por ejemplo, se me estaba ocurriendo una modelo que sufre un accidente y de repente le da una cicatriz en alguna parte de su cuerpo, que es una parte de su cuerpo que en su actividad profesional exhibe. Sí, pero eso es una cosa, yo podría decir, pero los arcos de valor van de 1 a 6, de 7 a 12, de 13 a 20, hasta 50. El baremo de perjuicio estético llega a un máximo de 50 puntos, considerando que 50 sería el 100% del patrimonio biológico del paciente, de una persona, considerando que la persona, el perjuicio fisiológico va hasta 100. Pero yo no te puedo valorar más porque tú seas yo diré, oye, la repercusión, pero yo veo esa cicatriz y esa cicatriz vale 5 puntos, 6 puntos, 7 puntos. Pero valdrá igual para ti que para mí, que para otra mujer que no sea modelo. Una amputación en un futbolista de una pierna vale lo mismo que una amputación de una pierna en mí, 60 puntos. Y va de acuerdo a mi edad. Ahí no interviene la profesión. No interviene. El señor luego ese futbolista tendrá un patrimonio, una pérdida de patrimonio económico, tendrá un tipo de incapacidad profesional o no lo tendrá. Que eso se reclama en sede judicial. Pero no en cuanto al baremo. El baremo no diferencia a unos de otros, hombre o mujer, ni tal.
Bien es cierto que en el perjuicio estético todos tendemos a considerarlo de otra manera. Pero hay que ser objetivo, decir, yo no puedo valorar, es que es una mujer y le tengo que dar 8 puntos en lugar de 6. Pero es que eso es discriminación positiva. Esto es como Bueno, la discriminación es discriminación, sea como claro, sea. Pero, no, pero esto es efectivamente, como lo que hoy hablaba, he visto en los periódicos, de que si te declaras LGTBI, el Ministerio de Trabajo te facilitará un trabajo antes. Pero no habíamos quedado que todos somos iguales. Claro, es que ese es el problema. Pero bueno, y de eso podríamos estar hablando, que a mí se me tira de la lengua y fíjate. No, claro, efectivamente debemos ser todos iguales y como bien dices, una amputación de una pierna mía, de un futbolista, tiene que costar lo mismo. La pierna son 60 puntos, variará en la edad por tu edad y la mía. Tal. Claro. Pero luego vendrán, hay otra serie de factores correctores que tiene la ley, que habrá que aplicarlos. Pero lo que es baremo puro y duro, igual para todos. Has perdido una pierna y esa pierna vale 60. Bueno, pues quizá la valoración del daño corporal es algo en lo que nos iguala a todos los ciudadanos. Por lo menos Bien hecha sí. Bien hecha sí. Porque el cuerpo va sobre el 100%. Y como has dicho antes, cada parte del cuerpo está transada. Y entonces vale, un dedo vale tanto, una falange vale tanto. ¿Cuáles son las situaciones subjetivas? Aquellas que están basadas en el dolor. Hay una frase en medicina que yo utilizo mucho, que es que cuando el dolor es propio, es insoportable, y cuando es ajeno es mentira. Sí, bueno. No, se utiliza mucho en valoración. No, pero es verdad, ¿eh? Es que a usted no le puede doler. Y yo siempre digo lo mismo. Hasta que te duele a ti. Claro. Entonces, si no le duele a él, no te duele a ti. Bueno, es una apreciación curiosa, cuando menos. A ver, hemos hablado del ámbito de la valoración del daño corporal en ámbito laboral, en ámbito civil, también hay en ámbito penal. Abarca cada uno de ellos, entiendo que son objetos distintos y, bueno, finalidades también distintas. Porque, por ejemplo, yo he estado leyendo de la valoración del daño, por ejemplo, en civil, a la hora de los testamentos. Bueno, ahí tenemos sobre el daño civil de los testamentos, lo que tenemos fundamentalmente ahí son la determinación de la capacidad psiquiátrica del paciente. Ahí se utilizan dos formas fundamentales en las que nosotros intervenimos, que es en la declaración de la incapacidad psicológica, más que psicológica, psiquiátrica, la capacidad de discernir que tiene un paciente, para hacer un informe hacia en el ámbito familiar, a los tribunales de familia, para incapacitar a una determinada persona, y las curatelas. En las que nosotros podemos decir que si se vería satisfecho o no una persona de una curatela en función de cómo esté, porque puede estar bien, pero no sabe manejar dinero, no sabe tomar decisiones. Entonces son los dos aspectos en los que la valoración del daño corporal. Pero ahí es mucho más fácil, porque simplemente es hacer una serie de valoraciones, hay una serie de test, como es el del reloj, el de la memoria, vas haciendo los test y te vas dando cuenta, el índice de Bartel, para ver cuáles son las capacidades vitales, y valoras. Una vez que todo esto lo tienes, por decir, pues mira, la situación clínica del paciente es esta. Sí se vería favorecido de una curatela. Yo la última que he hecho es de un paciente autista, en el que los padres están preocupados por la capacidad que tiene el chaval para despilfarrar el dinero o tirar cosas. Entonces, tiene el miedo, entonces le han hecho una curatela para supervisar todo aquello que el chaval pueda ganar y supervisárselo. Que no es tan fácil como parece, porque luego tú tienes que anualmente presentar las cuentas a las fiscalías. Por supuesto, y dar cuenta incluso semestralmente. Sí, de los gastos. Yo tuve a mi madre con Alzheimer y entonces a mí se me nombró tutor de mi madre, y joroba, tickets, tal. Todo. Sí, o sea, tú le comprabas un vestido y el ticket, por si acaso me dice el juez, para justificar absolutamente todo, ¿no? Todo, sí, sobre todo porque estás trabajando con dinero que no es tuyo, eres de una persona, y además tú eres el que responde ante el juzgado y ante el fiscal, que sí, los casos que yo conozco, los fiscales sí que hacen una verdadera labor de protección del tutelado, ¿no? Claro. Bueno, vemos que la valoración del daño corporal incide en diferentes áreas, además algunas que no tienen mucho que ver unas con otras y que siempre ayudan de alguna manera a una mejor solución de algún problema y a centrar sobre todo pues el asunto, porque esto de los testamentos es muy interesante. Muchas personas a lo mejor se piensan que solamente se hace estas valoraciones, como hablábamos, accidentes de tráfico, accidentes laborales, pero no, hay
todo un mundo, bueno, nuestra vida cotidiana que está llena de legislación en todos los sentidos, donde nos pueden pasar infinidad de cosas y donde necesitamos a lo mejor de una valoración para poder... Ha habido un caso no hace mucho sobre un marqués en el que los hijos alguien del Real Madrid al que le quisieron quitar lo suyo pensando intentando hacerle una curatela, pero bueno, el problema es que no había curatela ni posibilidad de incapacidad personal porque él demostró que estaba absolutamente... En pleno ejercicio de sus facultades. Y bueno, una pregunta. Hemos hablado del daño en sí, las lesiones, y hemos mencionado al inicio las secuelas. Las secuelas es importantísimo. ¿Cuál es la importancia real de la valoración del daño corporal en cuanto a la determinación de secuelas? En la determinación de secuelas hay algo que yo digo siempre y que muchas veces te encuentres con que, sobre todo en los juzgados y tal, aparecen periciales que son verdaderas desembarcos de piratas, porque van directo a saco a decir las secuelas. Hay un paso fundamental en el mundo de la valoración de daño corporal que lo que separa lo que es el ejercicio del médico como médico asistencial del médico en cuanto a la valoración de daño corporal, que es el estudio del nexo de causalidad. Hay una serie de criterios de estudio del nexo de causalidad que son primordiales para poder establecer que las secuelas derivan de las lesiones sufridas. Son 9 criterios, luego unos 3 conceptos finales para establecerlo, que hay que desarrollarlo. Yo he aprendido del profesor Usón que el gran enemigo que tenía el médico en la vida era el bolígrafo. Parece que nos cuesta escribir. Y en la historia clínica hay que Y además tenéis mala letra. Lo la mala letra es una maldad de la medicina. Fue una venganza. Ten en cuenta que los médicos escribíamos en latín y recetábamos en latín. Cuando se nos obligó a que por ley teníamos que escribir de forma clara y voy a decir castellano, lo que empezamos fue a extender la letra de tal forma que nosotros sí sabíamos lo que poníamos y el paciente parecía que no. Desgraciadamente, como decía aquel, dice, tú le pones un garabato con tan buena suerte que el farmacéutico te lo entienda. Que lo entienda. Yo creo que los farmacéuticos al final tienen también su mérito porque son capaces de entender no solo el fármaco que se prescribe, sino hasta la dosificación prescrita también a su vez. Ahora están muy bien formados, pero antiguamente ten en cuenta que la receta era el hágase según arte. Y tú llegabas con aquello y entonces el farmacéutico te mezclaba. Sí, entonces, las fórmulas magistrales. Las fórmulas magistrales, el concepto es el de hágase según arte. Entonces, y había más contacto con el paciente. Y sabía qué tal. Y entonces, ellos hablaban de mí. Ten en cuenta, el médico solo tiene 1 año de farmacología, mientras que el farmacéutico tiene farmaconosia, farmacogalénica. Se está 5 años estudiando lo mismo. Bueno, estamos llegando casi hacia el final de nuestra entrevista. A mí siempre me gusta hacer al entrevistado una serie de preguntitas. No vamos a decir que sean muy íntimas, quizás son un poco personales, bueno, pues para saber un poco más. Y hay que responder pues lo más rápido posible. Mi madre que no hay pregunta mal realizada, sino respuesta subida de tono. Bueno, pues vamos a ver qué tal realizó las preguntas y qué tal encontramos esas respuestas. Seguro. No te voy a preguntar cuál es tu equipo preferido de fútbol. Está claro. Creo que ha quedado muy claro que es el Real Madrid. De blanco solo va Dios, el Papa y los médicos. Y los médicos, muy bien. ¿Tu animal preferido? El animal preferido, el que más me gusta, el perro. El preferido, el águila. El águila. Un olor. La rosa. Un sabor. Dulce. Una ciudad. Salamanca. Salamanca, bueno, donde estudiaste. Salamanca enamora y además el dicho de Salamanca no presta lo que la natura no da. Efectivamente. No hay una plaza mayor tan bonita como aquella, ni unos monumentos tan preciosos como Salamanca. Como Salamanca enamora. Estuve y encontré la rana, por cierto. Pero no encontraste el camello, que está al lado. Ah, pues eso tendré que buscarlo la próxima vez que vaya. ¿Mar o montaña? Montaña. ¿Un personaje histórico? Góngora. Góngora. ¿Un personaje actual? ¿Actual? Puede ser de cualquier ámbito, ¿eh? Literatura, arte, cine, política, deporte, Pérez Reverte. O inclusive hasta el propio rey de España. Hasta el propio rey de España, bien. ¿Cómo te definirías en una sola palabra? Normal. Buena definición. ¿Tu mayor logro hasta el momento? Saber trabajar. ¿Eres cocinillas? Mucho. Algo que... Dime. Pero además aprendí tengo un restaurante al que voy mucho, que es Casa Sotero, donde los cocineros de allí, es una familia ecuatoriana, me han enseñado a cocinar el cordero, muy bien. Y siempre que puedo y quiero aprender algo, voy allí y me meto con ellos. Y
es una afición, me gusta meterme en la cocina. Lo que pasa es que ensucio mucho. Tomarte un vinito y cocinar. Pero hago 4 o 5 platos, sí. Bueno, y por último, una ilusión. Disfrutar de lo que Dios me dé. Bueno, eso está bien. Bueno, creo que podrías facilitar tus datos de contacto por si alguien necesita de tus servicios. Es fácil, no, a mí se me encuentra fácil porque tú pones Eugenio Laborda, urólogo, y entre los que me critican por ser del Madrid sí. y tal, salgo rápido. Pero a ver, yo tengo una consulta en la calle Montesa 15, que es una clínica que se llama Meprisa. Montesa 15. Pues Montesa 15. Allí podemos encontrar a don Eugenio Laborda Calvo para lo que se necesite. Bueno, yo tengo que darte las gracias, Eugenio, por este tiempo contigo, por toda la información que nos has dado. Quizás se podrá abundar en algún momento porque esto es una materia extensísima y además muy importante para que los oyentes conozcan, porque muchas veces el desconocimiento a veces les perjudica y todo esto beneficia. Yo, por otro lado, bueno, pues eso, agradecerte tu presencia. Recordar a todos nuestros oyentes que estaremos la semana que viene de nuevo con ustedes y que, bueno, pues nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube y en TikTok, en Multicanal R y en Twitter, ahora llamado X, en Multicanal Radio. Eugenio, gracias por estar aquí. ¿Te has encontrado a gusto? Muy a gusto. Pues muy tranquilo. Cuento contigo otro día. Gracias.